el fallecimiento de esta pequeñita menor de 6 años de edad que entró a la clínica del Seguro Social allá en Playa del Carmen, Quintana Roo, por un caso de dengue, y cuando era trasladada y subida a un elevador, usted lo sabe, murió aplastada, asfixiada. Y esto pone una vez más el tema sobre la mesa de la situación de la infraestructura hospitalaria en México, porque no es nada más este caso. No es nada más el elevador con esta pequeñita en Playa del Carmen. Son muchos casos más que ponen el tema del sistema de salud mexicano en miras de mejorarse realmente. ¿Qué es lo que sucede con el sistema de salud en México? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a nuestro compañero analista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa es todo suyo. Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Sí, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Igual, Raúl. Buenas tardes, Raúl. A ver, no escucho no te escuché, Víctor, gracias, pero bueno, creo que vale la pena poner el tema sobre la mesa, ¿sí? Y es el tema de salud. Este caso que ocurrió en el Seguro Social de Playa del Carmen es un tema delicado, un tema grave, en donde queda en evidencia, Víctor, sí, la gran mentira que desde el atril presidencial se ha dicho, que es precisamente esta mentira cruel, una mentira cínica, de que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿sí? No puedo, luego de ver las imágenes tremendas, terribles, de esta pequeña de 6 años de edad, Haitiana Betsabel Domínguez, esta jovencita niña de 6 años de edad que entró el domingo por un tema de dengue, como tantas familias acuden al Seguro Social, ¿sí? Y lo que menos te puedes imaginar cuando acudes a un hospital es que vayas a resultar afectada o muerta, como este caso, ¿sí? Aplastada por un elevador por el mal funcionamiento, ¿sí? Vienen muchas reflexiones, Víctor, pero realmente este tipo de cosas nunca deberían de ocurrir, ¿sí? Yo considero que no es un tema, no es un asunto solamente culpable del responsable de tener en buen mantenimiento las instalaciones del Seguro Social, ¿sí? Pero me parece que sí hay una responsabilidad institucional, ¿sí? Por el hecho de que, a pesar de que dice Zoé Robledo, el director del Seguro Social, que no se ha reducido el presupuesto, sí, es evidente que los ahorros que hoy mismo el presidente daba a conocer en su mañanera, ahorros en la construcción, en el mantenimiento, en la operación, y el presidente lo presume, sí, como si fueran grandes ahorros en beneficio del país. Pero qué cosa tan tremenda esto. Y ayer hicimos algunos recorridos por elevadores de Guadalajara y de otras entidades del país, y lamentablemente, sí, la falta de mantenimiento en estos equipos es evidente. Un primer comentario, Víctor. Sí, Raúl, sí, tienes razón. A veces este tipo de tragedias nos llevan a reflexionar. A mí me llevaron a pensar, lo primero que me cuestioné es ¿cuánto vale la vida de un mexicano? ¿Cuánto cuesta realmente? Sé que es un tema complejo porque la vida no tiene precio como tal, implica otro tipo de evaluación. Sin embargo, cuando ocurren este tipo de tragedias, tú te preguntas, bueno, ¿cuánto vale la vida de los mexicanos? Y sobre todo, ¿cuánto cuesta la austeridad mal entendida? La austeridad mal entendida o también la mala administración, porque luego resulta que hay recursos, pero los llamados subejercicios son tan graves y delicados como puede ser también la falta de dinero. O sea, que estamos en los dos extremos. Si es por exceso de dinero y no tener la capacidad para poder administrarlo y utilizarlo eficientemente para resolver los problemas, o la ausencia de recursos. En el caso del Seguro Social se ha hablado de crecientes inversiones, pero evidentemente, primero, insuficientes. Segundo,
el tema de la administración. Y luego entramos al otro asunto, y bien dicen, el hilo se rompe por lo más delgado. ¿Dónde están aquí las responsabilidades? Claro que hay responsabilidades, tiene que haber una responsabilidad seguramente del jefe de mantenimiento, que a su vez depende de un director administrativo o de un director general en el caso de esta institución, habrá que ver. Pero eso es un asunto, digamos, que obedece al problema como tal y se tendrá que ver y resolver ahí. El asunto también conlleva otro tipo de responsabilidades, la política pública, quién la aplicó, quién hizo que se contratara a esa empresa y no a otra, por qué se compraron elevadores que no eran los correctos o adecuados para esa institución, que parece también por ahí va la cosa. Sí, a ver, todos esos detalles implican responsabilidades y niveles de responsabilidad que obviamente en un país más organizado, más, digamos, equitativo en toda la extensión de la palabra, implicaría renuncias, despidos y a algunos llamados a cuentas para una justicia formal. Sin embargo, bueno, estamos en el país donde casi siempre lo más cómodo es ponerle una esposa al pobre joven que llevaba ahí a la señorita en la camilla y primero, antes que nada, ahí fincarle una responsabilidad y decir, él tuvo la culpa. Sí, así estamos. Sí. Culpar a Víctor, este camillero, que lo que hacía es llevar de un piso a otro, sí, la camilla con la pequeña Betsabé, y que de alguna forma cuando estaba metiendo la camilla al elevador, empieza a funcionar, sube y la camilla se queda a la mitad. Imagínate la desesperación de este hombre que en principio, dentro de las malas decisiones que se toman y buscar pues responsables, muchas veces ni siquiera los responsables, sino buscar culpables y muchas veces sin tener responsabilidad, como es el caso de Víctor, que quedó, bueno, con acusación de homicidio culposo, que definitivamente fue retirado. Sí, afortunadamente se retiró, pero esa es la forma como muchas veces el político Raúl, perdón busca, que te interrumpa, ¿sí? Se retiró por la indignación de la opinión pública y de la sociedad que brincó y de los mismos trabajadores que dijeron, oiga, no es posible. Así es. No puede ser que al primero que encuentran que habla de la ineficiencia en otra de las áreas que tenemos, la impartición de justicia. Chivos expiatorios. Y ese es exactamente el tema, ¿no? A ver, cosas que empiezan a salir luego de esta gran tragedia. Sí, primero, esta empresa, Soluciones Integrales de Transportación Vertical, Citraven, sí, resulta que vino a sustituir a otra empresa que daba antes esos servicios, sí, en el 2018. O sea, ¿qué pasó en realidad, Víctor? Sí, se fueron los de antes porque eran corruptos y llegaron los de ahora, que lamentablemente sí vemos que son exactamente igual. Esta empresa en su momento, 2018, no tenía experiencia cuando se le contrató, no solamente con contratos millonarios en el Seguro Social, sino también contratos millonarios en el metro de la Ciudad de México y también en lo que es el tren ligero de la Ciudad de México. O sea, es decir, es una empresa de reciente creación, donde, por cierto, la dirección fiscal que tiene registrada es una construcción, es una obra que está en construcción, quién sabe desde cuándo. Entonces, esas son precisamente las cosas que molestan mucho. López Obrador, el presidente, cuando salió el socavón, te acordarás, él pedía la renuncia de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones. Sí, luego, cuando sucedió la desgracia de la guardería ABC, también el mismo López Obrador pedía la renuncia del que era director del Seguro Social, Orcasitas, en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, yo no estoy seguro y ni creo que Zoé Robledo debe ir a la cárcel por una situación de este tipo. Él no controla los elevadores, no controla la parte operativa, pero sí hay una responsabilidad institucional, como lo mencionábamos, por esta parte, por la parte de no asignar los presupuestos necesarios para una óptima operación en esto. Y es que a los políticos, Víctor, lo sabemos, sí, no les gusta meter dinero donde no se ve. Los políticos les gusta meter dinero donde puede traducirse en votos, donde puede a través de una obra beneficiar a una comunidad, que esa comunidad pueda votar a favor de ellos. Entonces, el dinero en cuestiones de mantenimiento, el dinero que va enterrado muchas veces en estos lugares a los políticos no les sirve. Y por eso
Sí, hay ahorros, por eso ese dinero se va a otro lado o ese dinero no llega exactamente en la cantidad que debe ser. Me parece que este tema de esta pequeña Aitana Betsabé, sí, nos lleva al tema que hoy estamos tratando en Mega Noticias, ¿sí? Un sistema de salud que lamentablemente, fíjate el dato que grave es, un sistema de salud que maloperaba en el sexenio anterior, con muchas deficiencias con el Seguro Popular, pero a partir del 2018 a la fecha hemos perdido, sí, 4 años de expectativa de vida por la mala calidad de los servicios de salud que lamentablemente se han venido para abajo. Y esto en medicamentos. ¿Qué es lo que pide la gente cuando vas al Seguro Social? Un trato cálido, un servicio profesional y medicamentos. Medicamentos, nada más. Ya olvídate de Dinamarca, olvídate de Canadá. Me parece que es donde lamentablemente tenemos estas mentiras cínicas, estas mentiras crueles que desde el atril presidencial se dan sobre el tema de un sistema de salud que tiene mucho que desear y lamentablemente con estas cosas que hemos visto, con operaciones que se están realizando bajo el agua porque hay goteras y no son goteras, son verdaderos encharcamientos dentro de los hospitales, de las salas de operación, en fin. Fíjate, Raúl, el hablar de austeridad, que en términos primeros, básicos, elementales, puede sonar interesante, claro, siempre será un valor, pero mal entendido y mal aplicado, termina en lo que estamos viviendo actualmente en muchas áreas de nuestra administración pública. Improvisación y mediocridad, porque lo que hemos visto acá es mucha improvisación y mucha mediocridad. Ante la falta de recursos, siempre ocurre a ver cómo le haces, ahí se va, porque esta tragedia, por lo que hemos visto y lo que hemos aprendido, pues caray, ahí hubo alguien que arregló el elevador, lo arregló mal, porque tengo entendido ese mismo día hubo técnicos ahí trabajando, pero que no se tomaron la molestia de probarlo, no hubo quien supervisara y no hubo quien pusiese un letrerito que dijera esto está a prueba o no lo usen hasta que lo acabemos de verificar bien con los conectores o los chips que hacen que arranque el elevador. Ese tipo de detalles, ahí es donde se traduce la ineficiencia de una administración. Alguien podrá decir, es un problema muy particular y de unos cuantos y de un técnico y de un operador. No, es el reflejo de toda una administración. Es el reflejo, lo has dicho perfectamente claro, sí, es el reflejo de toda una administración en un tema de salud, lamentablemente. Víctor, gracias. Saludos, Raúl. Saludos. Vamos a otro tema sobre la mesa, lo esperamos desde luego todos los días en este podcast que le presentamos para que usted lo escuche posteriormente en su plataforma preferida como puede ser Spotify o cualquiera de ellos.